Hola a todos. Según el gran teórico de la guerra del siglo XIX, Karl von Clausewitz, la guerra es un instrumento político, una continuación de la actividad política por otros medios. Es normal sentirse confundido pensando en qué quiso decir al afirmar algo tan extraño como que la guerra es un método para continuar la actividad política. Y por supuesto, ahí es cuando llega el turno de nuestro canal. Hoy hemos venido a hablar justamente de este tema. Empecemos. Boeing Vertol XCH-62. A finales de la década de los 60 y a principios de los 70, la guerra de Vietnam estaba en pleno desarrollo. Lo que combatían los Estados Unidos y sus aliados era, oficialmente, el Ejército Comunista de Vietnam del Norte, pero en realidad era un secreto a voces que tanto China como la Unión Soviética respaldaban el país asiático. Durante la guerra de Vietnam, el ejército estadounidense afrontó numerosos obstáculos técnicos, pero uno de los más importantes fue los atrasados que estaban en la técnica de fabricación de helicópteros respecto a los campos militares comunistas. El CH-47 Chinook de la empresa Boeing era muy grande, pero en comparación con el Mi-26 soviético, su capacidad de carga era demasiado reducida. Para revertir la situación, se pusieron manos a la obra con el desarrollo de un helicóptero nuevo de mayor envergadura. El helicóptero en cuestión iba a ser el Boeing Vertol XCH-62, que fue diseñado con el Chinook como base. Según el diseño, esta nueva máquina iba a ser un auténtico monstruo. Sin embargo, en la fase de pruebas se encontraron numerosos errores. Fallos de cálculo en la fase de diseño y problemas en la fase preliminar hicieron que el plan de desarrollo se diera por terminado como un fracaso. Por ese motivo, el presupuesto del equipo de desarrollo de helicópteros se vio recortado, hasta que finalmente se canceló. Vespa 150 TAP. A mediados de los años 50, la industria armamentista francesa intentó juntar dos cosas que cualquiera diría que son incompatibles. Esto es, una pequeña motocicleta usada por la gente normal y corriente y un cañón de guerra. Así es como vino al mundo el engendro conocido por el nombre de Vespa 150 TAP. Se esperaba que este scooter de guerra pudiera caer detrás del frente enemigo desde el cielo, siendo el vehículo designado para las tropas de paracaidistas. El concepto era que se movieran en parejas, siendo uno el encargado de disparar con el cañón mientras el otro disparaba munición ligera. A primera vista se puede pensar que tenía su lógica. ¿Qué es lo que podría salir mal? El primer problema fue que el vehículo como tal no estaba pensada para moverse por terrenos asfaltados. En caso de tener que avanzar por terrenos abruptos, el militar tenía que cargar no solo con las armas y la munición, sino que también tenía que llevar a cuestas la moto. Otro problema fue que la apariencia de la Vespa 150 TAP no dejó a ningún soldado indiferente. Su estructura estaba pensada para que el cañón quedara justo entre la entrepierna del soldado y que éste se acomodara encima. Esto hizo que aparecieran ideas bastante freudianas, por decirlo de alguna manera. En resumen, todo el mundo la miraba raro y nadie la usaba. Cuando se intentó introducir en las guerras de Argelia e Indonesia, los soldados les quitaron los cañones a las motocicletas, las cuales se acabaron usando para mensajería. Kugelpanzer. El Kugelpanzer, cuyo significado en alemán es tanque en forma de bola, fue un vehículo usado en la Segunda Guerra Mundial que destacaba entre todos los demás porque su apariencia no tenía ningún sentido. Solo se conoce de la existencia de un solo ejemplar, y fue el botín que consiguió el ejército soviético en una batalla contra el ejército japonés de Kwantung en Manchuria. En la actualidad se expone en el Museo de Blindados de Kubinka, a las afueras de Moscú. Durante décadas, expertos de todas las partes del mundo han estudiado cuál podría ser el objetivo del desarrollo de este enigmático vehículo sin resultados concluyentes. No queda información relacionada con esta máquina ni en los archivos de Alemania ni en los de Japón. Tampoco existe ningún soldado del mundo que lo haya visto en funcionamiento. En el Tercer Reich se conoce que había una gran cantidad de proyectos militares especialmente originales, siendo ejemplo de esto el tanque superpesado Maus o el titánico cañón ferroviario Dora.
Sin embargo, el Kugelpanzer es reconocido por su rareza y por la falta de información a su alrededor. Avro Canadá BZ9 Avrocar. Seguro que ustedes también habrán oído teorías conspirativas como esta. Se dice que un objeto volador de forma circular que se inventó en Alemania en tiempos del Tercer Reich y que ahora mismo puede que se encuentre en el Polo Sur o en la superficie de la Luna, venga en realidad de una base militar secreta de los nazis situada a uno de estos lugares. Por supuesto, esta historia no tiene ningún sentido. Pero en realidad sí que hubo un país que construyó algo parecido a un ovni. Y este fue Estados Unidos. En plena Segunda Guerra Mundial, el ejército aéreo estadounidense hizo un encargo superconfidencial en la empresa canadiense Avro Aircraft para que fabricara un arma voladora nunca vista hasta el momento. Se trata de un artefacto VTOL antiaéreo. Según los planos, era un círculo que surcaba los cielos. El proyecto se empezó a desarrollar en la década de los 50, pero su desarrollo no fue continuado. Se hicieron 2 modelos de pruebas, pero por desgracia en ambos casos los resultados fueron nefastos. Tenía problemas graves en la propulsión, estabilidad y altitud que podía alcanzar. Se idearon soluciones para cada uno de esos problemas, pero el proyecto se declaró fracasado y se detuvo su desarrollo en 1964. Tanque del Zar. Como todos saben, la primera aparición de los tanques en la historia se produjo en la Primera Guerra Mundial. Casi todos los países que participaron estaban envueltos en alguna investigación propia para la fabricación de tanques acorazados. Pero en Rusia en especial se llevó a cabo una investigación de lo más única. El responsable era un técnico llamado Lebedenko, y es el personaje más enigmático de la historia de la fabricación de tanques. El apellido Lebedenko es ucraniano, por lo que es posible que procediera de ese territorio, que estaba dividido en tiempos del Imperio Austrohúngaro. Sin embargo, esto no es seguro ya que no hay información sobre su lugar ni su fecha de nacimiento. Lebedenko no se podía considerar de ninguna manera pobre. Tenía en su poder un enorme laboratorio, en el cual desarrollaba proyectos para el ejército de Rusia, lo cual le daba a su figura un aire todavía más misterioso. En el año 1917 se mudó a Estados Unidos y después de ello no se supo nada más de él. Se podría decir que tiene más de leyenda que de persona real. El tanque del Zar que Lebedenko diseñó en 1915 no era realmente un tanque, sino que tenía forma de cañón. Lo que más llama la atención son las 2 enormes ruedas que equipa, con aproximadamente 9 metros de diámetro. Según el diseño de Lebedenko, las ruedas permitían a este vehículo superar cualquier obstáculo con relativa facilidad. Se diseñó una miniatura del tanque del Zar totalmente funcional, que se regaló al Zar Nicolás II y que recibió con gran ilusión. Sin embargo, el modelo en tamaño real sufría fallos. A la hora de probarlo en terreno real, al hijo favorito de Lebedenko se le quedaban atascadas las 2 enormes ruedas traseras en los terrenos pantanosos, y ni siquiera el motor más potente de la época podía hacer que se moviera fluidamente. El tanque fue abandonado tal cual estaba en ese mismo campo de pruebas. En 1923, el partido bolchevique lo desmanteló y lo convirtió en chatarra. Silenciador para tanques. Hace unos años se hicieron virales fotografías de silenciadores para tanques. Estos han quedado grabados en las retinas de multitud de personas gracias a su apariencia, la cual haría revolverse a Freud en su propia tumba. Por supuesto, la comunidad en Internet se dividía en los que creían posible su existencia y los que pensaban que era falso. La historia detrás de su existencia es realmente interesante. Según nuestras investigaciones, estas fotografías son completamente reales. Lo que aparece en esas fotografías es ciertamente un aparato que sirve para eliminar el sonido de los cañonazos, solo que no se trata de aparatos usados en combate real, sino en campos de prácticas. Estos silenciadores han sido desarrollados por el fabricante de armamento y munición más grande de Europa, la empresa Rheinmetall. Todo lo relativo al examen de armamento es alto secreto, por lo que no se sabe a ciencia cierta cuánto es su uso de extendido. No obstante, de acuerdo a expertos muy familiarizados con Rheinmetall, el desempeño de estos dispositivos es del más alto nivel, por mucho que su apariencia exterior sea un tanto peculiar.
Y con esto acabamos por hoy. Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que les haya gustado. Deja en los comentarios cuál te ha parecido el más interesante de los casos de hoy. Ya es hora de decir adiós, pero seguro que nos volveremos a ver pronto. Dale al like y suscríbete al canal. Los esperamos justo aquí. Hasta la próxima.